Dicen que un instante puede trastocar la vida entera, y así comenzó todo. Un jefe, al entrar en una habitación del chalet donde trabajaba su empleada pobre, la sorprendió amamantando a su bebé. Lo que ocurrió después fue una cadena de decisiones inesperadas que transformaron no solo la vida de esa mujer, sino también la del hombre y de su hijo. Diego, empresario viudo que había heredado un chalet en las afueras de Madrid, vivía atrapado entre la rutina y la soledad. Desde la muerte de su esposa, cada rincón de la casa era un recordatorio de la pérdida. Pero lo más difícil era cuidar de Martín, su bebé, que lloraba sin descanso y rechazaba cualquier biberón. Los médicos decían que estaba sano, pero sus ojos apagados contaban otra historia. En ese contexto, apareció Aitana, contratada como empleada doméstica. Venía de una vida dura, trabajos precarios, noches sin techo y la amarga experiencia de haber perdido a un hijo recién nacido. Esa herida invisible le daba una sensibilidad distinta, un modo de mirar al pequeño Martín, como si en él viera la posibilidad de reparar algo que la vida le había arrebatado. Una tarde, tras horas de llanto insoportable, Aitana tomó al bebé en brazos. Diego entró en la sala y se detuvo en seco. Martín, que nunca había aceptado la leche artificial, se calmaba mientras mamaba del pecho de aquella mujer pobre a quien todos miraban con desprecio. El impacto fue brutal. Diego no sabía qué pensar. Por un lado, veía a su hijo tranquilo por primera vez en días. Por otro, la imagen de su empleada amamantando lo descolocaba, lo hacía sentir invadido. El chalet, silencioso y solemne, parecía ahora testigo de un secreto que no debía salir de esas paredes. Aitana levantó la mirada, con el rostro enrojecido. No había intención de ocultarse, solo estaba atendiendo una necesidad vital. Martín, ajeno al desconcierto de los adultos, descansaba plácido. El rumor se propagó más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Patricia, la vecina que vigilaba la casa como si fuese su obligación, habló con otras mujeres del barrio. «Esa chica está aprovechando la vulnerabilidad del jefe viudo», murmuraban. La historia se distorsionó. De un gesto de humanidad pasó a ser una manipulación calculada. Diego, atrapado entre el qué dirán y la incertidumbre, se dejó arrastrar por las habladurías. El eco de esas voces resonaba más fuerte que la realidad de su propio hogar. No importaba que Martín se calmara en brazos de Aitana, lo que importaba era lo que diría la sociedad. El peso de la presión social lo empujaba hacia una decisión equivocada, pero todavía no sabía hasta dónde lo llevaría ese error. Esa misma noche, los rumores golpearon las paredes del chalet como un vendaval. Diego, cansado y vulnerable, estalló. La acusó de manipular la situación, de buscar beneficios personales bajo la excusa del niño. Aitana intentó explicar, pero sus palabras chocaron contra un muro de prejuicios. «No quiero volver a verte cerca de mi hijo», gritó Diego con voz quebrada. «Lárgate de esta casa». Aitana, con lágrimas silenciosas, recogió sus pocas pertenencias en una bolsa vieja. Martín lloraba en la cuna, como si presintiera el abandono. La joven se acercó a él, lo acarició una última vez y salió bajo la lluvia fría de Madrid. La calle estaba desierta, iluminada apenas por farolas que temblaban con el viento. Diego cerró la puerta con violencia, creyendo haber protegido su honor. Pero esa noche, cuando Martín comenzó a llorar desconsolado, comprendió que algo se había roto. Intentó calmarlo con biberones, canciones, paseos por el pasillo del chalet, pero el pequeño no respondía. El silencio de Aitana en la casa era un vacío insoportable. Y aquí es donde te digo algo importante. Si quieres escuchar más relatos cargados de misterio y emociones como este, suscríbete al canal ahora mismo y no te pierdas lo que viene. Porque la decisión que Diego tomó esa noche fue apenas el inicio de una tormenta mucho más oscura. Los días siguientes fueron un infierno. Martín rechazaba toda comida, lloraba hasta quedar exhausto y su cuerpecito empezaba a debilitarse. Diego, desbordado, lo llevó a médicos y especialistas. Ninguno encontraba una explicación clara. El niño estaba sano en lo físico, pero había algo ausente, invisible, que lo estaba consumiendo. El chalet, antes símbolo de estabilidad, se transformó en un laberinto de sombras y desespero.
Diego recorría los pasillos con el niño en brazos, escuchando cómo los relojes parecían marcar un tiempo detenido. El eco del llanto retumbaba en cada esquina. En medio de esa angustia, Aitana reapareció. No lo hizo con reproches ni exigencias, sino con un gesto silencioso. En el hospital lo encontró sentado en un banco, con el bebé en brazos y el rostro demacrado. Ella se acercó y dijo con voz baja: «Martín me necesita». Diego no respondió, solo bajó la cabeza derrotado. Por primera vez entendió que lo que su hijo necesitaba no podía comprarse con dinero ni resolverse con orgullo. Había una conexión invisible, un lazo que solo Aitana podía ofrecer. Y esa verdad lo golpeó con más fuerza que todos los rumores juntos. Los médicos, al verla, lo confirmaron, le permitieron acercarse al bebé, y en cuestión de minutos el milagro ocurrió. Martín aceptó el pecho de Aitana y comenzó a alimentarse con avidez. Los monitores mostraron señales de estabilidad y el rostro del niño recuperó un leve color. Diego se quedó observando, atrapado entre la culpa y la esperanza. Habría echado a la única persona capaz de salvar a su hijo. Recordó el instante en que cerró la puerta aquella noche lluviosa y sintió que el peso de sus decisiones lo aplastaba. El hospital se llenó de un silencio extraño, roto solo por el sonido pausado de la respiración de Martín mientras dormía en brazos de Aitana. Ese gesto sencillo, puro y humano revelaba una verdad incómoda. La mujer a la que la sociedad despreciaba era la única que podía devolverle la vida a su hijo. Y aunque Diego lo entendía ahora, sabía que reparar el daño causado no sería sencillo. Porque la confianza, una vez rota, no se recupera con palabras vacías, sino con actos capaces de enfrentar incluso a las sombras del pasado. El regreso de Aitana encendió más rumores en el barrio. Patricia, la vecina metida en cada detalle ajeno, se encargó de torcer los hechos. Lo sabía, decía en la panadería, esa mujer lo tenía todo planeado. Primero se gana la confianza del niño y ahora vuelve como salvadora. Las palabras circulaban de boca en boca hasta llegar de nuevo al chalet, donde Diego se debatía entre la gratitud y la vergüenza. Aitana no buscaba reconocimiento, su atención estaba puesta en Martín, que descansaba sobre su pecho con la paz que había perdido en los días de ausencia. Sus ojos mostraban cansancio, pero también una determinación silenciosa. Protegería a ese niño aunque el mundo entero la juzgara. El chalet, testigo de tantas tensiones, parecía recobrar vida con la risa del bebé. Diego observaba desde la distancia, como si cada gesto de ella fuese una herida y una cura al mismo tiempo. Quería agradecer, pedir perdón, suplicar que no se fuera, pero el orgullo lo mantenía atrapado en un silencio amargo. Fuera, la tormenta social seguía creciendo. No había pared lo suficientemente gruesa para detener las habladurías que se colaban en cada conversación. Y sin embargo, en medio de todo ese ruido, había una verdad que nadie podía negar. Martín necesitaba a Aitana, y ella, aunque pobre y despreciada por muchos, era el pilar que sostenía aquella vida frágil. Una noche, cuando la calma parecía haberse instalado al fin, Diego la encontró en la cocina preparando una infusión. La luz tenue caía sobre su rostro, resaltando la serenidad con la que se movía. Él quiso hablar, pero sus palabras salieron torpes. «No sé cómo agradecerte lo que has hecho por mi hijo». Aitana lo miró un instante y luego bajó la vista. «No me debes nada, yo no lo hice por ti». El silencio pesó como plomo. Diego entendió que el muro entre ellos seguía intacto. Aitana había vuelto solo por Martín, y aunque eso era lo esencial, le dolía reconocerlo. Había perdido no solo la confianza de la mujer que salvaba a su hijo, sino también la posibilidad de reparar el vínculo humano que alguna vez pudo existir entre ambos. Esa misma noche, sin embargo, Diego notó algo más. Martín dormía profundamente y su respiración tranquila llenaba el chalet de una paz casi desconocida. Ese sonido suave, tan sencillo, le recordó lo esencial. Lo importante no era lo que dijeran los vecinos ni la imagen que proyectara ante la sociedad. Lo único que importaba era aquel niño. Pero la calma nunca dura demasiado. Al poco tiempo, una llamada sacudió la frágil estabilidad. Era un periodista que, de algún modo, se había enterado del escándalo. «Tenemos información sobre su empleada y lo que ocurre en su casa».
El público merece conocer la verdad, dijo con un tono envenenado. Diego intentó negarlo, pero la maquinaria mediática ya estaba en marcha. Pocos días después, un canal local publicó la noticia: la empleada pobre que alimenta al hijo del empresario viudo. El titular, frío y sensacionalista, se extendió como pólvora. Cámaras comenzaron a merodear frente al chalet. Periodistas esperaban declaraciones, buscando la imagen de Aitana con el niño en brazos como si fuese un trofeo. La privacidad desapareció y la presión creció hasta límites insoportables. Aitana, cansada de esconderse, aceptó hablar. No lo hizo por ambición ni por fama, sino para defender la dignidad que los rumores habían intentado destruir. En una entrevista sencilla, frente a una cámara que la enfocaba sin adornos, contó la verdad. No había manipulación, no había plan oculto, solo un bebé que necesitaba alimento y un vínculo que había nacido de la necesidad y del dolor compartido. El impacto de sus palabras fue inmediato. Muchos, al escucharla, sintieron vergüenza por haberla juzgado. Otros, en cambio, redoblaron sus críticas. Las redes sociales ardían con comentarios opuestos. Algunos la llamaban heroína, otros oportunista. Diego, viendo la entrevista desde el salón del chalet, sintió un nudo en el estómago. La claridad de Aitana lo desarmó. Ella no lo mencionó, no lo culpó, ni siquiera habló de los insultos que él le había lanzado aquella noche. Su silencio sobre sus errores lo hacía sentir aún más pequeño. Martín, en brazos de su padre, sonreía al escuchar la voz de Aitana en la televisión. Ese gesto inocente fue un recordatorio brutal. El niño no entendía de habladurías ni de etiquetas sociales. Para él, solo existía el consuelo de esa mujer. Fue entonces cuando Diego comprendió que la decisión inesperada que debía tomar no era frente a los vecinos ni frente a las cámaras, sino frente a sí mismo. ¿Seguiría permitiendo que el miedo dictara sus actos o se atrevería a enfrentar la verdad y sostenerla con dignidad? La respuesta aún no estaba clara, pero algo se movía en su interior. Esa noche, después de acostar a Martín, Diego salió al jardín del chalet. La luna bañaba los muros y el viento agitaba las ramas de los pinos. Allí, en medio de la soledad, recordó a su esposa fallecida. Imaginó lo que ella habría dicho al verlo rendirse ante rumores y juicios ajenos. Aitana apareció en la puerta, sosteniendo una manta. Lo observó un instante antes de cubrirse los hombros. Ninguno habló, pero la distancia entre ellos parecía menos insalvable que antes. El tiempo, la verdad y el dolor compartido estaban construyendo un puente invisible. Las cámaras seguían afuera, los vecinos murmuraban, pero dentro del chalet se gestaba algo más profundo. Diego sabía que debía tomar una decisión. No podía seguir prisionero del qué dirán. Lo que estaba en juego no era solo el bienestar de su hijo, sino también la posibilidad de redimir sus propios errores. El eco de esa certeza lo acompañó hasta la madrugada, como un susurro imposible de ignorar. Los días posteriores a la entrevista se volvieron un torbellino. La prensa no se apartaba del chalet, y cada gesto era fotografiado, cada sombra interpretada. Diego intentaba mantener la calma, pero la presión lo devoraba por dentro. Su empresa también empezó a resentirse. Socios que dudaban, clientes que llamaban preguntando por el escándalo doméstico. El peso de la opinión pública lo asfixiaba. Aitana, sin embargo, parecía hecha de otra materia. Continuaba con su rutina en silencio, atendiendo a Martín con la misma ternura que siempre. Cuando salía al jardín y veía las cámaras, no las enfrentaba ni las evitaba, simplemente pasaba de largo, como si aquellas miradas ajenas fueran irrelevantes. Esa fortaleza sorprendía incluso a Diego. Una tarde, mientras el niño dormía, él la encontró doblando ropa en la sala. Por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a agradecer. «No sé cómo lo haces. Yo me estoy derrumbando y tú sigues en pie». Ella sonrió apenas, sin levantar la vista. «No sigo en pie por mí, lo hago por él». Esa respuesta sencilla caló en Diego más que cualquier sermón. Comprendió que todo lo que él había protegido, su orgullo, su reputación, su imagen, eran construcciones vacías. Lo único que realmente tenía valor era lo que Aitana ya defendía sin miedo:
La vida del niño. La entrevista siguió teniendo eco. Programas de televisión invitaron a psicólogos y tertulianos a discutir el caso. Unos hablaban de instinto maternal, otros de dependencia emocional, y algunos reducían todo a un morbo pasajero. Pero lo que ninguno podía borrar era la imagen de Aitana hablando con serenidad, transmitiendo una verdad incontestable, que un acto humano básico podía desatar una tormenta social desproporcionada. Esa contradicción se convirtió en un espejo para muchos. Mujeres de distintos lugares empezaron a enviar mensajes de apoyo. Algunas contaban sus propias experiencias de pobreza, de exclusión, de haber sido juzgadas sin piedad por hacer lo necesario para sobrevivir. Aitana, sin proponérselo, se había convertido en un símbolo de resistencia silenciosa. Diego, al leer esos mensajes en redes, sintió algo nuevo, orgullo por ella. Y al mismo tiempo, vergüenza por no haber estado a su altura cuando más lo necesitaba. Martín seguía creciendo entre ambos, y en su risa quedaba claro que nada de lo externo tenía tanto peso como la conexión íntima que lo mantenía vivo. Pero el mundo exterior no iba a dejarles escapar tan fácilmente. Una mañana, un productor de televisión se presentó en el chalet con una propuesta. Querían que Aitana participara en un programa para contar su historia en horario estelar. Ofrecían dinero, prestigio y la posibilidad de limpiar su nombre de manera definitiva. Diego se mostró reacio. Conocía bien los engranajes de los medios. Una historia vendida al público rara vez se contaba con fidelidad. Pero Aitana lo sorprendió al aceptar. No lo hacía por dinero ni por reconocimiento, sino porque había entendido algo crucial. El silencio también podía ser un arma en contra, y tal vez era hora de arrebatarles la narrativa a quienes la habían distorsionado. El día de la grabación, el estudio estaba lleno, las luces, las cámaras, el murmullo del público. Aitana apareció sencilla, sin maquillaje llamativo ni vestidos costosos. Solo llevaba consigo su dignidad, esa que habían intentado arrancarle una y otra vez. Cuando el presentador le preguntó por qué lo había hecho, su respuesta fue tan directa que congeló la sala. Porque ese niño me necesitaba. Y cuando alguien te necesita de verdad, lo único inmoral es darle la espalda. El silencio posterior fue tan elocuente como sus palabras. El público, conmovido, aplaudió. En las redes el video se volvió viral. Muchos que antes habían dudado comenzaron a apoyarla. Y aunque todavía quedaban voces críticas, la balanza empezaba a inclinarse. Diego la observaba desde el camerino, sintiendo una mezcla de admiración y humildad. Ella no lo mencionó, no habló de su error, ni de la noche lluviosa en la que la echó a la calle. No necesitaba hacerlo. Su verdad se sostenía sola. Esa noche, de regreso al chalet, la tensión entre ambos había cambiado de forma. Ya no era una pared infranqueable, sino una pregunta sin respuesta. ¿Qué lugar ocuparía Aitana en sus vidas a partir de ahora? El aire parecía cargado de posibilidades. El ruido externo seguía, pero dentro de la casa reinaba una calma frágil, como si al fin pudieran comenzar a construir algo distinto. Y es aquí donde quiero recordarte algo. Historias como la de Aitana y Diego nos muestran lo frágil que puede ser la vida. Como un gesto sencillo puede desatar un huracán. Si quieres seguir escuchando relatos que te hagan reflexionar y estremecerte, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje. Pero aunque las palabras de Aitana habían comenzado a limpiarle el nombre, la batalla no estaba ganada. El productor, viendo el éxito del programa, quiso explotarla más. Le ofreció contratos, entrevistas, incluso campañas publicitarias. Ella los rechazó todos. No buscaba fama. Su mundo era Martín y el refugio que había encontrado en el chalet. Diego, al ver su firmeza, comprendió que debía hacer lo mismo, dejar de vivir pendiente de la mirada ajena. Poco a poco empezó a alejarse de los socios que lo presionaban, de las amistades que solo lo acompañaban en la abundancia, y se centró en reconstruir lo esencial, su familia. El proceso no fue fácil. Hubo noches en las que la duda lo devoraba, días en los que Martín enfermaba levemente y el miedo regresaba con fuerza. Pero en cada uno de esos momentos, Aitana estaba allí. Con su serenidad, con su presencia callada, demostraba que la verdadera fuerza no está en los discursos grandilocuentes, sino en la constancia silenciosa de quien no abandona.
La casa lentamente dejó de ser un lugar de sombras para transformarse en un espacio donde la vida podía volver a florecer. El tiempo comenzó a dar forma a una nueva rutina dentro del chalet. Martín crecía sano, con la vitalidad que antes parecía imposible. Sus risas llenaban los pasillos y hasta las paredes parecían menos pesadas, como si la casa misma respirara al ritmo de aquel niño. Diego observaba cada gesto de Aitana con un respeto renovado. Había comprendido que no se trataba solo de gratitud. La vida le había dado una segunda oportunidad. Y esa oportunidad tenía un rostro concreto, la mujer a la que una vez expulsó bajo la lluvia. Pero aún quedaban sombras. La sociedad no olvidaba tan rápido, y cada salida al supermercado o cada visita al parque estaba cargada de miradas inquisitivas. Algunos murmuraban a espaldas de Aitana, otros se atrevían a insinuar que su cercanía con Diego tenía motivos ocultos. Ella, sin embargo, caminaba erguida, con Martín en brazos, como si esas voces fueran apenas ruido lejano. Diego, en cambio, sentía la herida cada vez que escuchaba un comentario, pero esa herida lo empujaba a tomar decisiones firmes. Juró no volver a dejarse arrastrar por la opinión ajena. El precio de su error había sido demasiado alto como para repetirlo. La vida, al fin, parecía ofrecerles un frágil equilibrio. Sin embargo, ambos sabían que aún quedaba una última prueba por enfrentar: aceptar que ya no eran solo empleador y empleada, sino algo más complejo, más humano, más íntimo. Esa prueba llegó una tarde de invierno. La chimenea del salón ardía y Martín jugaba con bloques de madera en la alfombra. Diego, sentado en un sillón, rompió el silencio. «He estado pensando», dijo con voz grave. «No quiero que sigas viviendo con miedo a lo que diga la gente. Esta casa es también tuya». Aitana lo miró, desconcertada. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no eres mi empleada, eres parte de esta familia». Las palabras flotaron en el aire como un secreto largamente guardado. Ella bajó la mirada, acariciando el cabello del niño, y guardó silencio. No era fácil aceptar una vida nueva cuando la anterior había estado marcada por la pérdida y el desprecio. Pero esa noche, mientras Martín se quedaba dormido en sus brazos, comprendió que quizá la vida le estaba devolviendo lo que alguna vez le arrebató: la posibilidad de pertenecer, de ser reconocida no por lo que poseía, sino por lo que era. El fuego crepitaba en la chimenea, iluminando los rostros de los tres, y por primera vez la palabra hogar tuvo un sentido verdadero. El cambio no ocurrió de golpe. Hubo dudas, inseguridades y conversaciones tensas. Aitana necesitaba tiempo para confiar, y Diego debía demostrar con hechos que sus palabras no eran una promesa vacía. Así comenzó un proceso lento, casi ritual. Pequeños gestos se fueron acumulando, él cocinando mientras ella cuidaba de Martín, ella arreglando el jardín mientras él leía cuentos al niño. Los detalles construían una cotidianeidad nueva, donde la confianza podía echar raíces. La casa, antes escenario de juicios y expulsiones, se transformó en un espacio de cooperación. Las paredes que habían presenciado gritos ahora escuchaban risas. Los pasillos oscuros se llenaban de pasos ligeros. La sombra del pasado seguía presente, pero ya no dominaba. El barrio, incapaz de entender del todo, siguió murmurando, pero ya no importaba. Diego había dejado de dar explicaciones y Aitana había aprendido a ignorar las miradas. Lo único real era lo que ocurría puertas adentro, una familia improvisada que se había forjado entre el dolor y la redención. En medio de ese proceso, cada día confirmaba algo: lo inesperado puede ser el inicio de lo necesario. Un año después, el chalet era irreconocible. El jardín florecía, Martín correteaba con energía y Aitana había recuperado la sonrisa que creía perdida. Diego, al verla, comprendió que el camino recorrido no había sido una caída, sino una transformación. En una cena íntima, al ver a Martín dormido sobre el sofá, Diego se atrevió a hablar con una sinceridad que nunca antes había mostrado. «Si alguien me hubiera dicho que aquella noche lluviosa cambiaría todo, no lo habría creído, pero lo cierto es que tu presencia nos salvó a los dos». Aitana lo escuchó en silencio, con lágrimas contenidas. No respondió con palabras, sino con un gesto sencillo. Tomó su mano.
Ese gesto, pequeño y enorme al mismo tiempo, selló una verdad que no necesitaba explicación. Habían pasado de ser extraños a familia, de ser juzgados a sostenerse en la intimidad de su propio vínculo. Y lo más importante, habían aprendido a elegir lo real por encima de lo que dictaba la mirada ajena. Esa decisión inesperada, la que comenzó con un instante de desconcierto, había terminado construyendo un destino compartido. Y aquí, en este cierre, quiero decirte algo: las decisiones que parecen errores a veces son las que nos empujan a descubrir quiénes somos de verdad. Diego, al sorprender a Aitana amamantando, creyó que debía expulsarla, pero al final entendió que la verdadera fuerza está en reconocer lo que nos da miedo y transformarlo en oportunidad. Cada vida está llena de momentos así, instantes donde lo inesperado se convierte en una prueba. Y de esas pruebas nace la posibilidad de redimirnos, de aprender y de crecer. Por eso te invito a mirar tu propia historia, a preguntarte cuáles son los juicios que permites que otros dicten sobre ti y qué pasaría si los desafiaras. Tal vez descubras que lo que parecía un tropiezo era, en realidad, la puerta hacia algo más grande. Y si no quieres perderte más relatos como este, que combinan misterio, emoción y lecciones ocultas en lo cotidiano, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje, porque la próxima historia puede ser la tuya o la de alguien que cambie tu manera de ver el mundo.